Buenas noches, abogado y compañeros. Un placer nuevamente estarles aquí exponiendo este tema que se refiere a la diferencia de funcionario y empleado público. Y podemos decir que un funcionario tiene el más alto grado de responsabilidad, pues no hay algo más delicado que administrar lo que es los bienes que pertenecen a toda la ciudadanía, que con los impuestos aportan los recursos para financiar en forma anual y el presupuesto de la nación. En un país como el nuestro, en el cual la mayoría de la población vive en condiciones de extrema pobreza, tanto así que los ciudadanos deciden emigrar hacia otros países por las necesidades y responsabilidades pues que ellos tienen. Personas que deciden sacrificarse para participar en el engranaje de la administración pública, pues es difícil. Pues no están manejando sus propios bienes, sino los escasos recursos que una población pobre, en su mayoría, aportan mediante los tributos, mediante el presupuesto de la nación. Es por esta razón que el principio de legalidad consignado en la Constitución de la República establece que para los funcionarios públicos un estándar de cumplimiento y de responsabilidades mucho más alto que aquel que nos compete a los ciudadanos en nuestra vida privada. El principio de legalidad solo permite al que participe en la administración pública realice lo que la ley expresamente le autorice. Por eso vemos que en el artículo 321 de la Constitución nos dice que los servidores del Estado no tienen más facultades que la que expresamente le confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de la ley es nulo e implica pues una gran responsabilidad. El artículo 324 de la Constitución termina de definir la responsabilidad del servidor público diciendo que si el servidor público en el ejercicio de su cargo infringe la ley en perjuicio de particulares, será difícil y solidariamente responsable junto con el Estado, con las instituciones estatales a cuyos servicios se encuentren, sin perjuicio de las acciones de repetición que estos pueden ejercitar contra el servidor responsable en los casos de culpa o dolo. Entonces, ya para adentrarnos un poco en lo que es un funcionario y un servidor público, vamos a definir el funcionario como aquella persona que por disposición inmediata de la ley o por elección o por nombramiento de autoridad competente participe en el ejercicio de funciones públicas. En el caso de un servidor público, es aquella persona que brinda un servicio de utilidad social. Esto quiere decir que aquello que realizan beneficia a otras personas y no generan ganancias privadas. Aunque esto se queda en una teoría, ¿verdad? Un funcionario público es también uno de los actores más importantes dentro de lo que es la estructura burocrática estatal en nuestro país y tiene mucha responsabilidad. Ellos sí se tienen en cuenta las características especiales de su labor frente a los órganos de control del Estado. El servidor público también tiene como función obrar dentro del Estado, lo que es dentro del marco de la administración pública. Un servidor público suele administrar, como ya lo habíamos dicho anteriormente, los recursos que son estatales y por lo tanto nos pertenecen a nosotros como sociedad. En el artículo 322 de la Constitución señala que los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley, y jamás deben de ser superiores a ella. Ningún funcionario, empleado civil o militar está obligado a cumplir órdenes ilegales o que lo implique la comisión del delito. Los funcionarios y trabajadores públicos están al servicio de la nación. Eso correspondiendo a la más alta jerarquía, el presidente de la República. Seguidamente tenemos a los congresistas,
ministros de Estado, miembros del Tribunal del Consejo Nacional de la Magistratura. También están los magistrados supremos, el fiscal y el defensor del pueblo. En igual categoría, los representantes de organismos descentralizados y, por supuesto, los alcaldes. Los funcionarios y empleados públicos gozan de estabilidad en el servicio. Como se ha señalado, la función pública es brindada a través de los servicios civiles denominados empleados públicos. Clasificación genérica, dentro de los cuales se encuentran los funcionarios públicos, empleados de confianza y servidores públicos. En el caso de empleado de confianza es el que asigna el presidente de la República como el gobernador departamentales. En el caso del empleado de confianza es designado, removido libremente, por lo tanto, por su propia naturaleza basada en la confianza del que lo designa, no tiene estabilidad en el servicio. Claro, aquí si el funcionario público, en el caso de haber sido elegido por el voto tratando de su confianza, como es el gobernador, política originaria, el de libre nombramiento y remoción, es innegable que no es consustancial a dicho cargo la estabilidad. En cualquier momento puede ser sustituido si éste no cumple sus funciones debidamente. Algunos ejemplos de funcionario y empleado público. En el caso de funcionarios, que son los que desempeñan los cargos políticos o de confianza, tenemos el presidente de la República, los alcaldes, los diputados. Estos son funcionarios. En el caso de empleados públicos, como ejemplo, los que desempeñan cargos de confianza o técnicos, como lo decía anteriormente, son los regidores, los profesores, los doctores, los gobernadores, etc. Clasificación de funcionarios y servidores públicos pueden ser representativos y profesionales según se desempeñan como representantes del Estado o bien técnicos, también electivos o de nombramiento, atendiendo el origen de su designación. En esto mediante el sufragio y por las decisiones de las autoridades a quienes le competen. También están los estatales y municipales de conformidad a la estructura administrativa de su adscripción. Autoridades o agentes según la potestad de mando, siendo los segundos meros auxiliares o ejecutivos. Inamovibles y amovibles de acuerdo a su estabilidad en el empleo, colegiados y unipersonales cuando la función requiere del recurso de otros servidores públicos. Por poner un ejemplo, los integrantes de un cuerpo colegiado, como los comités de adquisiciones o bien los senadores o diputados en su actividad legislativa, y los que deben desempeñarse de forma individualizada, honoríficos o remunerados, según reciban unos sueldos. Se hace necesario aclarar que no todos los que prestan un servicio personal al Estado, por eso solo hecho, deben ser considerados trabajadores del Estado. Y no obstante, no podemos dejar de lado a los miembros de las Fuerzas Armadas y los policiales o Policía Nacional, quienes son reconocidos por la Constitución como servidores de la nación en el desempeño de la función pública que la Constitución y las leyes le asignan, en el sentido tanto que los altos funcionarios y autoridades del Estado antes referidos, así como los funcionarios que desempeñan cargos políticos o de confianza y los servidores públicos sujetos a la carrera administrativa, están al servicio de la nación, en tanto todos ellos ejercen lo que es la función pública. Bueno, esta ha sido mi exposición. Gracias.